del periodo pentecostal, que es los judíos en el nacimiento de la iglesia. Quiero que piensen por un momento en la cultura judía. Ellos venían acostumbrados a una forma totalmente donde hacían rituales, y gracias, que todos esos rituales apuntaban a Cristo, ¿verdad? Y recordemos que en el Antiguo Testamento había rituales en el... ¿Dónde está? Perdón. Todos los rituales del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. Aún las fiestas que ellos efectuaban tenían cierto simbolismo que apuntaba a Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesucristo viene a la tierra, en él se cumplen todas las profecías. Y esos rituales que ellos hacían en ese momento que Jesucristo ya había venido a la tierra y había ascendido, ya no tendrían por qué tener efecto. Sin embargo, los judíos pues siguen festejando esos rituales hasta el día de hoy. Y en muchas iglesias se cae en el error de judaizar. ¿Qué es judaizar? Traer costumbres judías a la iglesia cuando no nos pertenecen. ¿Y cuál es el argumento más sólido para decir que nosotros como cristianos contemporáneos no podemos caer en judaizar la iglesia con algunas fiestas judías? Porque sería como volver atrás. Porque esas fiestas tenían un simbolismo o apuntaban a la venida de Cristo. Una vez que Cristo viene, ya no es necesario, ¿verdad? Sin embargo, cuando nace la iglesia en Jerusalén, tenemos que entender la mentalidad judía. Ellos venían arraigados a costumbres, tradiciones, pensamientos. Y cuando viene Jesucristo y cuando empiezan a hacer la iglesia, ellos se convierten al cristianismo, pero muchas veces seguían llevando a cabo ciertos rituales que ellos manejaban, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, la iglesia que nace en Jerusalén iba a presentar diferentes desafíos. ¿Cuál era uno de los desafíos con los que se iba a luchar en el Nuevo Testamento? Era que aquellos que venían a Cristo, como los gentiles, que no venían de la descendencia judía, les decían o querían condicionar su fe a ciertos rituales, como la circuncisión. Entonces, de hecho, más adelante en el libro de Hechos vamos a ver cómo se hace un concilio para determinar ciertas pautas de que a los gentiles no se les podía condicionar ciertas cosas para tener fe en Jesucristo. Dice que el apóstol Pablo que solamente por la fe en Jesucristo eres añadido al pueblo de Dios. En Hechos 2:46 dice que los judíos, cuando nace la iglesia, partían el pan en las casas y oraban. Los judíos reconocían a Jesús como el Mesías prometido, pero había un dilema en el cumplimiento de la ley. Recordemos que en el Antiguo Testamento la ley se refiere a ¿qué? ¿A todo o a qué? A los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Eso era la ley para ellos. Nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, pero para ellos la ley estaba determinada por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son y recordemos que la ley estaba dividida en ley moral, ley civil y ley ceremonial. Ojo ahí, eso ya lo vimos. Ley moral, ley civil y ley ceremonial. Nosotros como cristianos en el tiempo de hoy ya no seguimos la ley ceremonial ni la ley civil que ellos seguían. ¿Por qué? La ley civil era leyes de convivencia entre el pueblo judío con costumbres diferentes a las nuestras. Por eso nosotros no podemos seguir una ley civil que hablaba de cómo tenían que convivir. ¿Por qué? Porque sus costumbres no eran las de nosotros, son una costumbre de otro país, de otra cultura. Y la ley ceremonial, todos los ritos que ellos hacían ceremoniales, apuntaban a Jesucristo. Y estos ritos que apuntaban a Jesucristo se acaban en el momento en que Jesús entrega su vida en la cruz, en el madero. Ahí se acaba la ley ceremonial para nosotros. Entonces nosotros
aunque nosotros no seguimos la ley ceremonial, no implica que en la ley ceremonial no podamos aprender principios bíblicos. O que el Antiguo Testamento esté abolido para nosotros, en el sentido de que yo no leo el Antiguo Testamento porque eso era del pueblo hebreo. Encontramos principios, sin embargo, nosotros como cristianos contemporáneos estamos apegados a la ley moral. ¿La ley moral dónde se encuentra? ¿En qué? En los 10 mandamientos. Entonces nosotros seguimos la ley moral. La ley moral se refiere con acciones del hombre que reflejan a Dios. Entonces nosotros como cristianos sí seguimos la ley moral, pero ya no la ley civil ni la ley ceremonial en la cual el pueblo judío basaba su vida. Nosotros ya no seguimos la ley ceremonial porque en Cristo se cumplió toda promesa. Entonces, hasta aquí viene Jesucristo, comienzan a predicar y piensen por un momento este mensaje del Evangelio, aunque era aceptado por el pueblo judío, no se entendía completamente bien, porque no sabían qué sí seguir, qué ya no seguir, ¿sí me entienden? O sea, ahí viene un conflicto en la mente del judío, donde la ley, donde Jesús se acepta solamente por fe y por gracia. Porque dice la palabra de Dios que por la ley, ellos morían. Cuando dice el versículo que la ley mata, no se refiere a que leer la Biblia mata. Se refiere a que la gente en el Antiguo Testamento no podía cumplir la ley completamente. Moría la gente por cumplir la ley. Nosotros tampoco podemos cumplir la palabra al 100% porque es imposible. O sea, sobre la tierra no hay nadie que cumpla toda la palabra, es imposible. El único que lo hizo fue Jesucristo, ¿verdad? No hubo nadie más, ni habrá nadie más. Entonces, en base al conocer un poco del Antiguo Testamento y el presente en el tiempo de Jerusalén, el cristianismo iba a tener un conflicto grave en la forma de pensar del judío. ¿Cuál era la doctrina que se predicaba en la iglesia primitiva? Obviamente se hablaba del carácter mesiánico de Jesús, es decir, a través de Jesús se cumple todas las profecías. Ay, gracias a Dios. Pónmela. Pin, pin, pin. Recorre tres ahí. Ahí. ¿Dónde la otra? Gracias a Dios. ¿Qué se predicaba en la iglesia primitiva? La muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. Se predicaba la segunda venida de Jesús. Y la doctrina principal era un llamado al arrepentimiento para perdón de pecados. La doctrina de los apóstoles. Si usted lee el sermón de Pedro, el primer sermón, el segundo sermón, si usted lee el sermón de Esteban, usted va a encontrar que ellos recorren todo el Antiguo Testamento hasta el tiempo presente en que Jesús muere. Ellos, su predicación fue así completa, pero toda predicación terminaba en un llamado al arrepentimiento. ¿Cree que hoy se predica el Evangelio así? ¿No? Cuando salimos a predicar, que decimos, ven a Cristo y Él va a solucionar tus problemas. O simplemente empezamos a hablar de nuestro testimonio. Y lo que no es el Evangelio, hay cosas que el Evangelio no es. El Evangelio no es tu testimonio. Ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio está centrado en ¿quién? En Jesucristo. ¿Y cuál fue el llamado de Jesucristo? Un llamado al arrepentimiento. Jesús predicaba arrepentimiento, los apóstoles predicaban arrepentimiento, el mensaje del Evangelio se llamaba al arrepentimiento, recordando la muerte, resurrección de Jesús. Vamos a Hechos 2, 22 y 24. Si alguien lo tiene, levántese y léalo fuerte, por favor. Y luego búscale a otra persona, va a leer del 32 al 36, 38 y 42. Usted tiene que estar con su Biblia en el libro de Hechos porque estamos leyendo el libro de Hechos y estamos tomando algunos momentos particulares de todo Hechos o sucesivos de Hechos para poder entender lo que es la iglesia pentecostal. Hechos 2, 22 al 24, fuerte. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Dios, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está predicando aquí Pedro? La muerte y la resurrección de Jesús. Prácticamente el mensaje del Nuevo Testamento se enfoca a la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí mismo el versículo 32, síganlo, yo lo voy a leer. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 38. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál fue la doctrina del Nuevo Testamento en la iglesia primitiva? La muerte, la resurrección y un llamado fuerte al arrepentimiento. Es lo que deberíamos de predicar cuando salimos a predicar, pero ¿sabe qué predicamos mal? Ahora, tu testimonio, hablar de ti, es el resultado de un encuentro con Cristo, y es muy válido usarlo como una herramienta complementaria al mensaje central del Evangelio. Si tú dices: yo era esto, y Dios me cambió, y Dios hizo una transformación a ti, está bien, es un complemento, pero el mensaje central no está basado en tu vida, no es tu vida el Evangelio. Es el mensaje de Jesús en la cruz, muerto, resucitado y haciendo un llamado al arrepentimiento. Ese es el Evangelio, iglesia. Entonces el Evangelio tiene que predicarse fielmente. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Si alguien lo tiene, levántese y léalo fuerte. 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, hablando Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vanos. Escuchen, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día ¿qué? Conforme a las Escrituras. Versículo 17 del mismo capítulo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la fe del cristiano está basada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Si no predicáramos muerte y resurrección, no sería evangelio. Es más, no es porque la muerte de Jesús no tenga importancia, pero el centro del evangelio está en su resurrección. Porque muchos líderes religiosos han muerto, pero ninguno ha resucitado. El mensaje del evangelio tiene poder porque resucitó Jesús. Si no hubiera resucitado Jesús, hubiera sido un líder más, haciendo milagros y haciendo muchas cosas, pero lo que sella el mensaje del evangelio es la resurrección de Jesús. Aunque la muerte tiene mucho significado, fuimos redimidos, perdonados, nos dio acceso al cielo, pero si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo, vana es nuestra predicación. Conociendo yo la doctrina de la iglesia primitiva, ¿cree que actualmente en la iglesia se predica el mensaje del evangelio?
¿O qué predicamos? ¿Cree que lo estamos haciendo bien? ¿Qué deberíamos de predicar o cómo debería ser nuestra predicación? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Usted cree que si yo salgo a la calle y le digo a una persona, ven a Cristo y tus problemas acaban, estoy predicando bien? Estoy vendiendo un evangelio donde prometo que le va a ir bien. ¿Nos va bien todo el tiempo? Entonces nos mintieron, ¿no? ¿Alguien nos mintió? ¿A quién le dijeron que si venía Cristo todo iba a cambiar? ¿O sus problemas iban a acabar? Yo escuché ese evangelio, ven a Cristo y tus problemas acaban. Oh, pues así cualquiera viene al evangelio. Y cuando venimos al evangelio, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primerito que te comienza a pasar, te comienza a ir mal. Y en tu casa es rechazado. O sea, el mensaje del evangelio no es un mensaje que te asegure que te va a ir bien en la vida, pero que sí te asegura una eternidad al lado de Cristo. Y eso es lo más importante. Ahora, eso no significa que Dios no cambie las vidas, que las circunstancias no cambien, pero la doctrina de la iglesia primitiva, que la cual debe ser la doctrina de la iglesia moderna, debe estar centrada en la muerte, resurrección de Jesucristo, un llamado al arrepentimiento, un cambio de corazón. Esa es la doctrina, o fue la doctrina que se utilizó en la iglesia primitiva, y no dudo que debe ser la doctrina que nosotros como iglesia contemporánea debiéramos de predicar. Pero se ha distorsionado mucho el evangelio, bastante. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, no es que haya otro, sino que hay unos que distorsionan el que hay. Y por eso muchas iglesias están llenas, porque a ti te va a ir bien, Dios te va a dar un carro, una casa, Dios te lo puede dar, pero estás roto, tu familia está destruida, ¿para qué quieres el carro? ¿No? ¿Para qué quieres una buena economía si estás perdido y si con esa misma economía te estás perdiendo más? Ese no es el mensaje del evangelio. Con esto acaba la primera etapa, que es la iglesia pentecostal. Vamos a la segunda, que es la iglesia, a lo que se conoce como la expansión de la iglesia. Vamos a la siguiente ahí, Rafita, porfis. La expansión de la iglesia. Y esto comienza con algo que ya les había mencionado al inicio. Para la cultura judía, ¿ustedes creen que ellos iban a aceptar otra cultura en ellos? ¿O creen que se iban a cerrar diciendo, la salvación es nuestra? Porque dice el Antiguo Testamento que yo te escogí para ser diferente a las demás naciones. ¿No dice así? Que les dijo Dios a su pueblo, tú eres un pueblo especial. Con esas palabras nos pareciera que solamente tú, ya. Imagínense para la cultura judía, la siguiente, Rafa, ¿cree que era fácil o fue fácil aceptar a otras culturas, a los gentiles? Ese fue el gran dilema de los judíos. ¿Cómo, si yo sé que Dios me llamó a mí como pueblo especial, cómo voy a permitir que alguien más venga a lo que ya Dios me dio a mí y que la Escritura lo dice? Esto definitivamente fue un choque para la iglesia primitiva, una iglesia donde surge en un movimiento o en una fiesta llamada Pentecostés, y hay personas de todas las naciones, ¿verdad? ¿Cuántas naciones eran? Como unas 20, ¿no? 15 más o menos que vi en el mapa, las naciones. Había un celo nacional porque ellos decían, no, pues la salvación es para nosotros. Y este fue el problema que va a llevar a la iglesia primitiva a tener muchos conflictos. Y vamos a ver cuál fue el primer problema que surge en la iglesia primitiva. Todos vámonos a Hechos capítulo 6. ¿Cuál creen que fue el primer problema en la iglesia primitiva, hermana Maribel? ¿Usted qué piensa cuál habrá sido el primer problema en la iglesia? ¿Qué piensan? De todos los problemas que tenemos en la iglesia, ¿cuál ha de haber sido el primero?
Es importante que usted recuerde que había 3 clases de judíos: hebreos, prosélitos y griegos. Esto tiene que ver con lo que vamos a leer ahorita, Hechos capítulo 6. Siga la lectura ahí, vamos al versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿hubo qué? ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia? ¿Será que ese problema acabó? ¿Qué es la murmuración? ¿Alguien me puede dar una definición de murmuración? ¿Qué? Es hablar de alguien más por alguna circunstancia. Sí, no de frente. Eso se hace así. Oye, ¿ya viste al hermano ahí que mira? Fíjate. Eso se hace así. Eso es murmuración. Porque la murmuración nos hace de frente. Eso es murmurar. Y este problema surge en la iglesia, entre los mismos judíos. Vamos a leer aquí. Hubo murmuración de los griegos, de los judíos griegos. ¿Contra quién? Contra los judíos hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál fue el problema? Que había preferitismo. ¿Por qué? ¿Por qué había preferitismo? ¿Por qué? Obviamente que al yo ser judío hebreo, ¿cuál era mi prioridad? ¿El judío griego o el judío hebreo? El mío, ¿no? El que es de mi tribu, el que es de mi pueblo. ¿Cree que eso pasa actualmente en la iglesia? No, pues yo como conozco a Isaías más, tú vente para acá conmigo. Y como no conozco a Tere casi, pues tú vete para allá. ¿Cree que en la iglesia hay preferitismo? Todos hacemos preferitismo, porque tú te afinas más con alguien que con otros. Porque aquí no es buscar como, ay, sí, cierto. ¿Sabe, hermano? Delante de Dios todos hacemos preferitismo. ¿Por qué? Porque hay personas que tú pues nomás saludas, hola, Dios te bendiga y ya. Y porque hay personas con las que las abrazas, Dios te bendiga, generas una charla y con otros no. Estamos haciendo lo mismo. No somos ni hebreos ni griegos, pero estamos haciendo lo mismo. ¿O aquí alguien es griego? ¿Tiene descendencia griega? ¿Alguien es hebreo, judío? Pero estamos haciendo lo mismo nosotros. ¿No creo que este es un llamado a nosotros para hoy, para ti y para mí? A abrir nuestro campo de relación y no solamente saludar a uno con el que te abrazas, a alguien, sino con el que a lo mejor viene por primera vez. ¿Por qué no lo abrazas? Y estamos cayendo en un problema como iglesia de preferitismo entre nosotros mismos, hermano. No tenemos que irnos a otro lado. Aquí mismo sucede. Y eso es algo que Dios nos habla hoy a nosotros, ¿no? No podemos tener este cierto preferitismo hacia otros. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ¿qué? A abrazar a todo el que venga. Imagínese una persona que viene por primera vez y no sabemos su vida, pero tal vez viene destruida totalmente y esperaba en la iglesia por lo menos que alguien la abrazara y dijera, bienvenido, estás en tu casa, Dios te bendiga. Y imagínese una iglesia que ni siquiera nadie se le acercó. ¿Cree que esa persona va a regresar a la iglesia? No va a regresar. Y a veces decimos, Señor, manda, sigue que tu iglesia crezca, Padre, que vengan más personas. Y a veces no estamos habilitados para recibir. Porque no recibimos a las personas como deberíamos recibirlas. Y por eso muchos han ido de la iglesia, de esta y de muchas. Porque nosotros somos malos anfitriones. Y nuestra oración es incongruente. Señor, que crezca la iglesia. Pero si Dios te está mandando a alguien roto es para que lo recibas, para que lo atiendan, para que le digan por lo menos. Cuando yo agrego a alguien al grupo de la iglesia, usted se ha dado cuenta, cuando agrego a alguien nuevo siempre le ponemos, hermano, hermana, estamos para servirle. ¿Se ha dado cuenta que pongo eso? Y muchos ni pío dicen, ni escriben nada, no escriben nada. ¿Sabe?
esa es indiferencia. Porque no me diga que no tiene 5 segundos, 10 segundos para decirle, hermano, bienvenido, estamos para servirle. No me diga eso, porque ni me diga, aunque tenga trabajo, aunque tenga lo que sea, no me diga que no puede escribir un mensaje de 10 segundos, porque lo hace. Y cuando entra un hermano al grupo, al grupo de la iglesia, yo he visto una ocasión, me tocó ver que nomás como 2 personas le dieron la bienvenida. Yo dije, caramba, pues no somos como 70, 80. ¿Dónde están los demás? No tengo tiempo. Eso es una excusa. Y a veces hasta en un recibimiento de un WhatsApp nos damos cuenta que hay indiferencia de nuestra parte. ¿Cómo creen que se sintió esa persona que solamente uno le dio la bienvenida? ¿Cómo creen que se sintió? ¿Cómo creen que se sintió, Viri? ¿Cómo te hubieras sentido tú, Viri? Espera más, porque se supone que somos hijos de Dios. Se supone que tú a lo mejor veniste roto a la iglesia y alguien te recibió. Jamás se me olvidará el primer día que decidí ir a la iglesia. Yo, después de muchos años de que me insistieron y pasó una circunstancia y yo llegué a la iglesia, y hubo un hermano sentado en la puerta de la iglesia, un pelón que me acuerdo mucho porque se hizo mi amigo. ¿Saben por qué yo decidí seguir yendo al grupo de jóvenes? Porque ese varón me recibió, me abrazó tan fuerte que yo dije, oye, ¿este qué? Y me dijo, eres bienvenido, te estábamos esperando. Y yo dije, ¿me estaban esperando? Sí, Dios te estaba esperando. Y su abrazo fue tan cálido para mí, que se lo sentí tan sincero, que dije, pues sí me quiero quedar. Y así empecé a asistir al grupo de jóvenes. Por una persona que me recibió como Cristo hubiera querido que me recibieran. Porque fue Dios quien me mandó, ¿verdad? Dios me dijo, ya es tiempo, ven. Hermano, cada que alguien venga nuevo, acérquese. Yo se lo pido como pastor, se lo pido como hermano en la fe, porque no es nada agradable que tú llegues a un lugar, por lo menos aquí en la iglesia, y nadie te salude, o la gente está indiferente. Eso te lastima, ¿sabe? Eso te lastima, porque tú esperas que la iglesia te reciba con amor, con el amor de Dios. Así es que cada que venga alguien, hermano, y que diga bienvenido, o sea, pues, acérquese, no se quede estático como si no le importara, porque si a Cristo le importa, ¿cuánto más a nosotros? Es un alma, es una vida que posiblemente tome la decisión de seguir viniendo a afirmarse y restaurar su vida, o posiblemente diga, no, yo no voy a regresar ahí porque es lo mismo que todas las iglesias. Y yo estoy cansado de repetir siempre o ver lo mismo en las iglesias, siempre lo mismo, siempre la misma indiferencia, siempre unos se sienten más que otros, siempre hay alguien que se siente más espiritual, siempre hay alguien que se siente con más, no sé, siempre es lo mismo. No podemos repetir la misma historia, por lo menos aquí no. Yo no sé si en otras lo hacen, pero yo no quiero hacerlo porque duele. Y entonces caemos en un preferitismo donde se atendía mejor a unas viudas que a otras, y empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Versículo 2, siga ahí con su texto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Este mismo pasaje, pónmelo en la Nueva Traducción Viviente, porque servir las mesas todos de manera automática piensan que había meseros. Y la traducción de este pasaje no es servir mesas como un mesero. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios. ¿Y no en qué? Dirigir la distribución de los alimentos. Servir las mesas no significaba servir las mesas de manera literal. Servir las mesas significa que ellos eran encargados de organizar la logística para repartir el alimento. Es más logística, ¿sí me entienden? Entonces todos, casi sin excepción, pensábamos que era meserear.
¿Saben por qué es bueno ver otras traducciones de la Biblia? Porque las otras traducciones te pueden decir de manera más clara qué realmente significaba el pasaje. Y aquí se refiere a una distribución de alimentos. Es lo que estaban haciendo los apóstoles. Usted no vio un apóstol sirviendo una mesa. Ellos estaban organizados de decir, bueno, tú por acá, tú sírvele a estas, tú sírvelas aquí, vete con ellos de acá. Estaban encargados de la logística de la atención de las viudas. Versículo 3 dice: busquemos pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Versículo 4: y nosotros persistiremos ¿en qué? Y en el ministerio de la paz. ¿Cuál es la función, o cuál es lo que nos debe ocupar más a aquellos que predicamos la palabra? La oración, ¿y qué? Y la predicación. La labor más importante de un pastor, ¿cuál es? De acuerdo a lo que la Biblia enseña, la oración y la predicación de la palabra. Yo les he dicho, a mí usted me va a ver pintando, me va a ver recogiendo, me va a ver lavando baños. Y lo hago con todo el corazón porque es para Dios. Pero mi principal función, ¿cuál es? Prepararme para predicar la palabra. Y no es porque me sienta más, es porque la Biblia lo enseña. ¿Cuál es mi tarea principal? Enseñar la palabra. ¿Y enseñarla qué? Bien. Porque alguien se puede parar y enseñar totalmente mal, tergiversado. Estos varones tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice: y nosotros los apóstoles persistiremos en la oración del ministerio de la palabra. Y esta palabra, ministerio de la palabra, se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento, en las cartas a Timoteo, a Tito, cartas pastorales, donde se habla que el ministerio de la palabra es un trabajo, es una labor. Y dice la palabra de Dios que aquellos que ministran la palabra sean tenidos por doble honra, porque se dedican ¿a qué? A predicar la palabra. Predicar la palabra no es algo sencillo, es una labor ardua y profunda que requiere tiempo, requiere pasión y requiere seriedad. Todo aquel que predica la palabra a cualquier área de la iglesia, si no lo está haciendo a conciencia, dice Santiago capítulo 3 versículo 1, que tendrán mayor condenación. Yo voy a predicar Santiago 3. Dice que seremos severamente, o que habrá algo más estricto para todo aquel que habla la palabra de Dios. Sin importar a qué género, a qué población de la iglesia, tú al pararte enfrente y a comenzar a enseñar la palabra, tienes un llamado, una responsabilidad suprema de prepararte bien para enseñar a quien tú le vayas a enseñar, y a dejar la mediocridad de decir pues como caiga, como sea, yo llego y que el Espíritu Santo me diga lo que voy a decir. No, señores, aquí no queremos eso. Aquí queremos que el Espíritu Santo te habla, te ilumina, pero a través de lo que tú estudias en la palabra. No es así de que, a ver qué pasa, dime Espíritu Santo. No, nosotros no creemos en eso aquí. Hay que estudiar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, te encargo que interpretes, dice la Nueva Traducción, bien la palabra. Y para interpretar bien la Escritura, ¿qué se necesita? Estudiar. Porque si no, acabamos diciendo cosas que no tienen nada que ver, nada que ver con enseñanzas como que te va a venir un espíritu de risa, y la gente se empieza a reír como loca. No está en la Escritura. Lo peor es que la gente lo cree. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de la Escritura. Y nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cualquier cosa que te enseñan, no, que sí, que... No, hermanos, vivimos una época muy complicada.
¿Tendremos mayor condenación, dice Santiago, si nosotros enseñamos la palabra y nuestras palabras no expresan realmente lo que Dios quiere decir? Tendremos mayor condenación delante del cielo. Dice la palabra que aún daremos cuentas por cada palabra que hayamos ¿qué? Hoy va a ser dura la predicación, hermano. Si se quiere quedar, aguante. Sí, también tenemos que tener claro que las ovejas somos todos, desde los niños hasta los ancianos, todos somos ovejas. Y cuando la Biblia habla de maestros, a veces luego se nos viene a la mente el pastor. Pues usted le enseña a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los varones, a cualquiera que usted le enseñe, usted tiene la misma responsabilidad, porque usted está enseñándole a las ovejas con las cuales Cristo murió. No solamente para los pastores, es esta palabra. Así es. Como que, ay, no, yo nomás, o minimizan la función que hacen dentro de la iglesia, porque es para los niños, porque es para los jóvenes, ¿no? Y no enseñamos, ni vivimos, ni somos ejemplo, ¿no? Entonces, esto es para todos. La condenación que habla Santiago va en el mismo grado que la mía como pastor. Porque si yo le estoy enseñando a un niño algo que la Biblia no dice, lo voy a destruir. Si yo le estoy enseñando a un varón lo que la Biblia no enseña, le voy a afectar su vida. No importa que no sea el pastor, es un maestro, está delante de alguien. Y la enseñanza en el Nuevo Testamento es uno de los 5 ministerios. Y es un ministerio sumamente importante en la iglesia. Iglesia, necesitamos maestros, pero maestros responsables de la labor que están desempeñando. No maestros que dicen, pues me toca clase mañana y usted improvisa, usted no se prepara, usted no lee la Biblia, usted agarra cualquier predicador ahí a escuchar, o sea, usted hace cualquier cosa. No. La predicación, hermano, es algo serio, sin importar a quién tú le enseñes. Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros de muchos, porque tendrás mayor condenación. No está diciendo Santiago, no está diciendo no anhelen ser maestros, pero si tú anhelas ser maestro, tienes que estudiar palabra. Un maestro que no estudia la Biblia, hermano, no es maestro. Vamos a la siguiente. Entonces dice que entre esos varones que llamaron para servir, había uno llamado Esteban. Esteban tenía ciertas características que vamos a ver el versículo 3 ya nos dice que estos varones tenían que tener buen testimonio, tenían que ser personas sabias y tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos 3 características. Vamos al versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Otra más. Y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuántas características tiene Esteban? Pon la diapositiva. Tenía buen testimonio, lleno de sabiduría, lleno de fe, varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de gracia, varón lleno de poder, y hacía grandes prodigios y señales. No había un solo líder en la iglesia, no era solamente Pedro. Pedro fue el que se levantó de manera inicial, pero Dios usó a más personas. Eso habla de que Dios no da exclusividad para que alguien sea usado. No solamente es uno, Dios puede usar a quien quiera. Y este varón lo llamaron a organizar la distribución de los alimentos. Pero vemos aquí en la escritura que este hombre hacía milagros, hacía prodigios. No fue Pedro el único que fue usado en ese sentido. Hubo más hombres llamados por Dios que hicieron cosas grandes para Dios. Y Esteban fue un hombre que sin duda fue un hombre
un varón del Señor, ¿verdad? Una persona que era respaldado por Dios. Sin embargo, este mismo poder y esos mismos atributos que venían de Dios a Esteban, esos mismos atributos los llevaron a la muerte. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a Hechos 6:51. No, estoy aquí mal. Dice, ahorita le busco el pasaje. Dice que la predicación de Esteban provocó que lo mataran. ¿Por qué? Es duros de cerviz. ¿Qué significa ser duro de cerviz? Una persona que no se deja enseñar, que no se deja moldear. La cerviz es esta parte, y si tú la pones tensa, no te doblegas. Cuando Dios te habla una palabra que tienes que cambiar en tu vida y dices, ¿por qué? No. Significa que eres duro de cerviz. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En otras palabras, lo que las palabras de Esteban, les caló. ¿Alguien le ha calado la palabra de Dios en algún momento que dice, Señor, es que yo estoy mal en eso? Pero este pastor, no sé quién le dijo mi vida, no sé quién fue de chismoso. Qué bueno que cuando no me dice nada y predico y te está redarguyendo, qué bueno que no me dijiste nada, porque es una evidencia que no soy yo, sino es Dios hablando de tu vida. A mí me ha pasado muchas veces que me dice, oye pastor, ¿y quién te dijo lo que me estaba pasando? ¿Quién me dijo de qué? Lo que estabas predicando me lo estabas diciendo a mí. No, yo estaba predicando. Y dice, es que lo que tú dijiste es justo lo que me está pasando. Yo, gracias a Dios que nadie me dijo, yo no sabía. Le digo, ¿sabes qué, hermano? Es Dios que te está hablando. Y gloria a Dios que Dios nos habla, ¿no? Una vez me invitaron a una iglesia, bajo del púlpito y una hermana parada enfrente de mí así, con una mirada que me quería fulminar. Pastor, yo hoy iba a renunciar al ministerio de mujeres, yo hoy iba a entregar el ministerio, yo soy la líder, pero por la palabra que dio ya no puedo. Digo, hermana, pues Dios le habló, no renuncie. Pero enojada, o sea, no creo que me lo dijo, pastor, es que usted es que la palabra que dio, ya no puedo renunciar. Pues gloria a Dios, hermana, porque Dios le dijo que no renunciara. Estos hombres, escuchando la predicación de Esteban, se enfurecieron. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron ropas a los pies de un joven llamado ¿quién? Ay, Saulito, ya apareciste. Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ay, ¿quién diría eso? Ya. Imagínate que yo te aviento una piedra, Tere, y te da así, ¡pum! ¿Qué le dirías al Señor? Consúmelo, Señor. O ya me dirías todo, ¿no? Señor, que venga que destroza al pastor. Pero este hombre lleno del Espíritu Santo dijo, no. Esa es la diferencia de tener al Espíritu Santo. De que aún en tu peor ofensa,
Tú puedes decir, me duele, me cala, pero no le voy a pagar igual. Eso es ser lleno del Espíritu. Miren, hermano, yo le voy a decir una cosa, y no sé en qué doctrina ha sido usted enseñado, pero la llenura del Espíritu Santo va más allá de danzar, de hablar en lenguas y de arrastrarse en el piso. La llenura del Espíritu Santo es esto. Esto es llenura. De que cuando alguien te ofende, tú dices, no se lo tomes en cuenta, Señor. Eso es llenura. Olvídese de los shows. Qué bueno que hablas en lenguas, gloria a Dios. Qué bueno que danzas también, gloria a Dios. Qué bueno que cantas, qué bueno que sirves. Qué bueno. Pero ¿sabe qué es la llenura del Espíritu Santo? Lo que hizo Esteban. Imagínese, apedreado y diciendo Esteban, no se los tomes en cuenta. Y esa llenura es la que aspiramos todos. A ese nivel de llenura. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ya lo demás es complemento. Yo creo. Pero si usted tiene el carácter de un hombre como Esteban y como el de Cristo en la cruz diciendo, perdónalos también, y todo lo que le hicieron a Jesús, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Más que del dominio propio, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de un hombre, porque yo por mi cuenta, yo te calcino. Por mi propia, incluso aunque tuviera dominio propio, no creo que yo sea capaz de perdonar a alguien que me está apedreando. Yo, no es usted. Por mucha templanza que yo tenga, algún pensamiento malo o algún sentimiento va a salir de mi corazón, te lo aseguro. Por mucho dominio propio. Esto es una obra sobrenatural que solamente en el poder del Espíritu Santo puedes decir, perdónalo. No es por nosotros, no es por nuestro dominio propio, es porque el poder sobrenatural del Espíritu Santo te hace decir, perdónalo. Oye, pero te acaba de insultar, perdónalo, Señor. Solamente es por el Espíritu, no es de nosotros, no, nadie se atribuya, yo tengo mucho dominio. No es tu dominio, es el Espíritu Santo de Dios obrando de manera sobrenatural en ti para que tus palabras sean, perdónalo, Señor, te lo dejo. Eso no lo hace un hombre sobre la tierra, porque por mucha templanza que usted tenga y que yo y muy tranquilo que usted sea, si alguien te hace una ofensa grande, créeme que de alguna manera tú vas a responder a esa ofensa. Por mucha que, por eso solamente por el Espíritu Santo. Póngase de pie, hasta aquí vamos a acabar la clase.